Esto es Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos construido junto a los analistas más destacados del sector. Los invitamos a responder las preguntas que les vamos a dejar en la caja de preguntas de Spotify y a formar parte de nuestro canal de Telegram Viva Reporta. Para encontrar este canal, solo tienen que ir al apartado de búsqueda, ahí en Telegram, dirigirse a canales y escribir Viva Reporta. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los datos y tendencias que mueven a los mercados. Y ahora sí, arrancamos con el episodio del día de hoy. Le damos la bienvenida a Ricardo Gallegos, él es director general adjunto de análisis económico en HR Ratings. Ricardo, qué gusto tenerte con nosotros de nuevo cuenta aquí en Viva. Muchas gracias, Salvador. Como siempre, un gusto participar con ustedes. Oye, Ricardo, ya casi que ni es septiembre. Ya estamos terminando septiembre. Ya huele a pan de muerto y a posadas a lo lejos. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes en este momento de lo que fue un 2024, pues un cierre muy complicado y un 2025 también muy movido? ¿Cómo están ustedes viendo este cierre de año para estas alturas? Claro, pues mira, yo te diría que la visión de HR la podemos dividir en dos momentos en el tiempo. Uh-huh. La primera, que fue, como tú bien dices, una época muy convulsa. Cierre de 2024, primer trimestre de 2025. ¿Qué estábamos viendo en ese momento? Bueno, uno, y como para darle un marco desde el punto de vista de calidad crediticio, en noviembre pusimos una perspectiva negativa de la calificación soberana de México. Uh-huh. ¿Qué estaba discutiéndose en ese momento? Bueno, uno, estaba muy marcada una desaceleración económica. Veníamos de un crecimiento del 3.3 el año previo y cerramos en 1.5. Ya se veía clarísima la desaceleración económica. Sí. A pesar de que todavía los documentos durante mucho tiempo del gobierno federal todavía decían, no, vamos a terminar como el 2,5%, ¿no? O sea, había una expectativa todavía poco creíble en ese momento. Bueno, teníamos cambio de elecciones federales, teníamos cambio también con nuestro principal socio comercial, que en ese momento tenía la expectativa, que cumplió, de una negociación muy agresiva en el tema comercial y una nueva forma de relacionarse con su principal socio comercial. Hablamos de seguridad, hablamos de aranceles, todo eso se combinaba pues con un cambio de administración y con unas expectativas complicadas. ¿Qué estaba desde el punto de vista económico en la mesa? Un déficit de prácticamente 6% del PIB, lo cual no se había visto en muchos años y ponía en duda digamos, este argumento de la estabilidad macroeconómica que durante mucho tiempo acuñó el soberano, lo cual levantó muchas alarmas. Este nivel de deuda como porcentaje del PIB de arriba del 51%, lo cual también levantó muchas alertas a muchas mesas de análisis. En eso nos estábamos moviendo. Eso se tradujo prácticamente en un impacto en el crecimiento de la economía en México. O sea, el efecto de la volatilidad y la incertidumbre fue tan fuerte que tiró las expectativas del crecimiento en México. Ahorita lo platicamos, pero inclusive en diferentes sectores, en diferentes análisis, pasamos de niveles, pues, como los que planteaba el gobierno federal, a niveles negativos, lo cual te hablaba de esa volatilidad e incertidumbre. Y luego nos encontramos en un segundo punto, en el cual de alguna manera ya se empieza a disipar pues, las acciones y las reacciones de todos los actores. Por un lado, teníamos buenos resultados en el sentido de que nuestras contrapartes federales negocian con la contraparte americana pues, el menor efecto posible producto de este cambio en las políticas arancelarias. Si tú lo ves desde el punto de vista transversal, México queda relativamente bien parado. O sea, si tú ves el impacto arancelario, por ejemplo, con evidentemente países asiáticos, con evidentemente ciertos países que sí tienen un impacto impresionante con el tema arancelario, pues México, una parte por el tratado y una parte por esta negociación de otros temas, muchos relacionados a temas de seguridad, pues sí logra tener un efecto acotado. O sea, estamos pagando más aranceles que antes, indudablemente, pero si lo ves en términos relativos, pues es una situación hasta halagueña si lo comparamos con otros países. Ahora, el consumo interno, a pesar de muchas dudas, sí muestra una buena resiliencia. Podríamos discutirnos en el paradigma del dogma si ahora a través de las transferencias pues hay mayor consumo interno y si eso es bueno o malo.
O sea, bottom line, ahorita tenemos una buena economía, un buen consumo interno, que hace que de alguna manera se reduzca un poco el impacto, un impacto durísimo, inclusive para 2025 y 2026, pero no tan terrible como se veía en ese punto del tiempo. Hablábamos, si te acuerdas, en febrero, marzo, de, híjole, ya es recesión técnica, ya estábamos tocando las alarmas de tantos meses en desaceleración, como se veía el sector primario, el sector terciario, construcción, etcétera. Bueno, entonces, ese segundo momento del tiempo, que es básicamente donde nos encontramos ahora, nuestra valoración es que pues ya pasamos, digamos, los puntos más álgidos de esa incertidumbre y esa volatilidad. Hoy, como quiera, tenemos las consecuencias de esa volatilidad y esa incertidumbre. Lo vemos a través del PIB, lo vemos a través de inversión, lo vemos a través de estos fenómenos que durante 2-3 años dominaron la agenda. Hoy, tú revisa los medios, ¿quién vuelve a tocar el tema del nearshoring como la piedra angular del crecimiento? Sí, ya se fue. Hay mucho tema de reinversión que no se desprecia y bienvenida a toda la reinversión de utilidades, pero estamos hablando de las cosas que ya están, que ya tenemos, ¿no? Estamos hablando de cosas buenas como el tema de la participación de los privados, que bueno, que ya nos quitamos este tema dogmático de cómo interrelacionarnos con el sector privado, pero es un segundo momento en el tiempo. Entonces, la valoración nuestra en el caso de HR Ratings es que sí, ya pasamos la parte álgida de esa volatilidad y esa incertidumbre, y entonces ahorita hay que seguirnos acomodando en función de una realidad muy cambiante que estamos viviendo hoy en día. Oye, tenemos, se acaba de presentar el paquete económico, y dentro de las cosas que se presentan, pues están estos criterios, ¿no? Los criterios de política económica, que finalmente te dan un benchmark de qué es lo que cree que va a pasar el gobierno en términos de crecimiento, inflación, tipo de cambio, diferentes factores. Hay algunos, lo primero que yo creo que hasta tradicionalmente, o como me imagino que hasta deporte deben tener los analistas económicos, es decir, qué tan volado o qué tan apegado a la realidad está en esta ocasión Hacienda, ¿no? Claro. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Está cumpliendo ciertas expectativas? ¿Se está viendo desde el punto de vista realista? Porque también, así como existe este juego, de repente han habido varios años en donde uno dice, pues resulta que Hacienda tenía razón, ¿no? O sea, sí llegamos al número, o sí logramos este factor, o sí alcanzamos este porcentaje, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú desde tu perspectiva? Mira, este paquete creo que encerraba también mucha expectativa. Era el primer paquete que iban todos los funcionarios en solitario de esta administración. Es decir, ya ahora sí... Sí es nuestro. Este es nuestro. Sí. Este sí lo vimos de principio a fin, ¿no? Entonces, eso causaba mucha expectativa. Desde nuestro punto de vista en HR, lo que decíamos, bueno, a ver, después de analizarlo, ¿qué vemos de positivo? ¿Qué vemos como muy optimista? Y nuestra lectura va más o menos en ese sentido. O sea, creemos que es un documento sensato, a secas. Creemos muy positivo que, por ejemplo, para 2025 reconocen el tema de una desaceleración. O sea, si tú volteas a ver cuál era el argumento hace un año, pues sí era evidentemente muy optimista. O sea, arriba del 2% nadie lo veía, ¿no? Entonces, hoy decir que vamos a crecer lo que vamos a crecer se ve lograble. A pesar de que tuvimos un último dato de IGAE malo, que asumimos que todavía puede tener un poquito de recuperación, sí vemos un documento sensato, sobre todo en la parte macro para 2025. Ahora, ¿qué vimos como algo positivo y sí creemos que lo vamos a alcanzar? Es lograr el tema de la consolidación fiscal. O sea, este paradigma que todo mundo lo trae muy bien anotado, que era reducir este déficit del 6% y dejarlo muy cerquito al 4%, creemos que es un logro muy importante. O sea, eso desde el punto de vista de métrica es muy positivo. Desde el punto de vista de política pública involucra un costo social impresionante. Que vamos a tener que aprender a resolverlo en el tiempo, ¿no? Pero como métrica, como valor numérico, estadístico, creo que el tema de la consolidación fiscal, muy bueno, ¿no? Mantener parcialmente la trayectoria de deuda, también creemos que es un esfuerzo sustancial importante y que hace hacer o da una señal de certidumbre a los mercados. Es decir, o sea, sí marcan pautas creíbles, sobre todo en lo que va al cierre del 2025. Ahora,
Otro tema que nos gustó y que vemos positivo, porque hay que decirlo, creemos que es una buena señal del mercado, es el tema de la participación privada. Sí. Es decir, ya lo marcan como un eje sin tapujos, sin adjetivos, sin calificativos, sin etiquetas, donde reconocen la necesidad de hacer mancuerna con el sector privado, lo cual, aunque pareciera algo muy evidente, parecía que durante mucho tiempo se complicó este argumento, ¿no? Bueno, eso también. El actuar un poquito con Pemex también lo vimos como un tema positivo en los documentos, en la estrategia, y lo vemos desde un punto de vista muy simplista, si lo quieres ver. Pemex hoy tiene más apoyo de lo que veíamos hace un año, 2 años. Cierto. O sea, podremos tener una discusión muy amplia de si es bueno, si es echarle dinero bueno al mal, lo que tú quieras, pero hoy es un óptimo de Pareto superior a lo que teníamos. O sea, inclusive con las discusiones que ya tuvimos para la calificación de este año, tanto con Hacienda como con Banco de México, sí vemos una interrelación mucho más proactiva a la que veíamos en el periodo anterior. Entonces sí vemos un poco las operaciones, cómo guían y están buscando de una manera más integral la solución a temas de, por ejemplo, proveedores, temas de liquidez, temas de vencimientos de corto plazo, estrategia en términos de producción. O sea, lo vemos como un nivel mucho más entremezclado, lo cual creemos que es bastante más positivo. Ahora, ¿qué vemos un poquito más acotado? Y creemos que es un poco la parte quizás más dura para un soberano. Tienen que dar una señal. Y esa señal usualmente tiene que ser positiva, sino para que das una señal, ¿no? También sería un contrasentido, ¿no? O sea, decir que tú mismo crees que tu proyecto de país va a crecer menos, me voy a endeudar más. No. Sin embargo, dentro de esos supuestos, por ejemplo, una tasa de crecimiento como la que están planteando se ve muy ambiciosa. Y también, como todo proyecto de estas características, está basado en ciertos supuestos que de alguna manera, de algún lado tienes que moverle para que te dé esos números. Es decir, para asumir que tú tienes una trayectoria de deuda estable como estaba presentada, pues tienen que ocurrir un montón de supuestos. Tienes que crecer a unas tasas que no has crecido, claro, que no se ven ahorita los elementos tan duros como para llevarlos arriba del 2%, y pues, ciertos fenómenos que a lo mejor a veces ni siquiera dependen del soberano como tal. Es decir, la apreciación del tipo de cambio que estamos pensando, pues igual y sí, pero te ayuda un montón a cierto número de métricas para presentar esos resultados. Entonces, ahí quizás, como todos los proyectos, sobre todo en términos de ley de ingresos y presupuesto de egresos, pues tienen ciertos elementos. Ahora, si quisiéramos ser un poquito más críticos en esa línea, yo te diría que es quizás, desde nuestro punto de vista, es que es la misma receta. Es decir, a ver, voy por una mayor eficiencia de la recaudación. Está bien, lo cual es buenísimo. Siempre se debió haber hecho, nunca se debió haber dejado. Y está muy bien, palomita. Pero esa masa de contribuyentes que no te había pagado se va acotando y se ha trabajado maravillosamente durante los últimos 3 años, lo cual hace pues todavía un poco menos sustentable anclarlo a una medida de ese tipo, número uno, ¿no? Subimos impuestos a los mismos impuestos que siempre subimos. Está bien, o sea, es fácil vender un impuesto que hace daño, de un producto que hace daño a la salud. Está perfecto. Comprobadísimo que la población mexicana es inelástica a ese tipo de impuestos. Lo vamos a asumir en el bolsillo, nos vamos a seguir regalando la Coca-Cola de 3 litros, etcétera, ¿no? Entonces, y tampoco hace mucha diferencia. Entonces, creemos que pues, ahí aplicaron un poquito la misma fórmula. Otro tema que le están apostando, pues es el crecimiento de los tributarios. Hemos tenido buenos crecimientos, pero estamos en una economía muy volátil. Es un supuesto bueno, pero difícil de cumplir, lo cual se traduce en el clásico riesgo cuando tú presupuestas un poco alegre. Está bien, pero si no se te están dando las cosas, ¿de dónde le empiezas a ahorrar? Y empiezan un poco los riesgos en términos de política pública. Ya tenemos presupuestos muy acotados, muy eficientizados, si los quieres ver así, con gasto corriente ya muy limitado. Y hemos visto en la realidad que son temas que luego cuestan. O sea, este tema de ahorrar por ahorrar, luego no sale más barato, ¿eh? Así es. Entonces, eso es un poquito lo que vimos en términos de los interesante. La verdad es que qué nivel de análisis tienen ustedes. Hablabas acerca justo del crecimiento económico que me ha llamado la atención, ¿no? Esta trayectoria, esta, pues en algún momento parcial pre-recesión, que simplemente no fue.
y que ahora tiene como que otras características en términos de crecimiento de PIB, ¿no? Ahora, yo creo que, ustedes, me decías, están pues ya por lanzar la calificación, ¿no? Ustedes son la calificadora que tiene perspectiva negativa, y no estoy esperando que nos digas aquí la calificación porque creo que ustedes tienen muy bien marcados sus tiempos. Pero ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo es la expectativa que tienen de calificación de México ustedes? Claro, mira, respondiéndote la primer parte de tu pregunta, que es cómo vimos el tema de crecimiento económico, creo que este año nos sirve a todo mundo de los que nos dedicamos al análisis a ver qué es lo que sí cuenta y no cuenta. Y nosotros estuvimos haciendo un ejercicio acerca de 4 figuras principales. Estuvimos analizando los pronósticos de Hacienda, los pronósticos de Banjico, evidentemente lo que nosotros estuvimos pronosticando, el FMI y la OCDE. Entonces, creemos que un poco que la transmisión de cómo se mueven los mercados hoy es infinitamente más alta que lo que eran hace algunos años. ¿Y a qué voy? Mira, empezando, por ejemplo, con Hacienda. Hacienda empezó con una estimación en precriterios del año pasado que íbamos a crecer en un 2.1%. Cayó rapidísimo eso, nadie lo creyó, fue muy criticado, empezó a ajustar y por darlo en puntuales, porque luego los rangos empieza a dar demasiada información, ajusta a 1.9 y dijimos todavía se ve alto, y el último dato puntual 1.18, que todavía dices, híjole, pues de ese 2.1 y de ese 3.3 que efectivamente crecimos en 2023, pues sí se ve esa marcada, esa aceleración, claro, que durante mucho tiempo dijo, no, es que solo quieren dar malas noticias, eso no se ve, ¿cómo es posible? Bueno, la realidad, que es lo que nos pasa en cualquier fenómeno económico, nos termina alcanzando. Bueno, entonces, la estimación de Hacienda, o sea, en términos generales, pues sí refleja ese dejo también de una señal de mercado de que ven que seguimos avanzando, quizás ya no es a velocidad, y en ese sentido, pues se ve prudente, ¿no? Ya para 2026 otra vez tenemos este fenómeno y pues cada equipo de análisis pues hará sus descuentos necesarios. ¿Cómo se vio por el resto de equipos? Banjico muy crítico. Banjico fue muy, muy crítico desde el inicio. Arranca con una expectativa para el 2025 de 0.6%, lo cual yo creo que no fue ni medianamente bien recibido, ¿no? O sea, fue pues Banjico, que tiene equipos muy robustos para hacer sus análisis, pues sí ve esta desaceleración que el gobierno federal en ese momento decía, no la veo, ¿no? Luego la ajusta todavía más a la baja a 0.1%. En ese momento, si lo comparas inclusive con otros equipos de análisis, con inclusive organismos internacionales, algunos sí, yo creo que dentro de sus variables y dentro de sus análisis, sí consideraron una situación catastrófica. En ese punto, Banjico lo pone en 0.1% y hace el último ajuste hacia arriba en 0.6%, ¿no? ¿Qué pasó en el caso de nosotros? Nosotros, cuando pusimos la perspectiva negativa en noviembre, traíamos un crecimiento de un 1.2, con lo cual ya decíamos, bueno, se ve complicado. Con la perspectiva negativa de noviembre, colocamos el crecimiento de 2025 en 0.6 y nos mantuvimos prácticamente durante todo el periodo hasta el último cálculo de escenarios macroeconómicos de hace 3 semanas, en lo cual lo subimos a 0.9, de 0.6 a 0.9. En ese momento nos preguntaban mucho, oigan, es que están muy alegres o se están viendo cómo se está cayendo el mundo a pedazos. No, la verdad es que creíamos que había que separar un poco los efectos. Sí. Sin embargo, hay muchas metodologías que tienen que absorber esos efectos y eso le pasó a la OCDE y al Fondo Monetario Internacional. Cierto. En ese peor momento, entre marzo y abril, tanto el FMI como OCDE tuvieron cálculos negativos de crecimiento para México. En el caso del FMI fue de menos 0.3, o sea, negativos, crecimientos negativos, y en el caso de la OCDE, sí se fue hasta el suelo, con menos 1.3. Y otra vez, una vez que se disipa toda esta información, pues otra vez hacen unos ajustes al alza. En el caso del Fondo Monetario Internacional, el último dato que es reciente, sube el crecimiento para 2025 en un 1%, y en el caso de la OCDE lo dejan en 0.8%. Entonces, en general todos lo estamos viendo alrededor de casi el 1%, ¿no? Sí. Entonces, hoy había una caricatura de, me parece, El Financiero, donde todo el mundo estamos viendo, pues, ¿cuánto creció? Pues sí, pero la herramienta es así. Y es cierto, o sea, estamos discutiendo si vamos a llegar al 1% cuando la crítica en ciertos momentos, ustedes recordarán,
pues oye, un 2,5%, ¿Cómo? qué mediocre, ¿Cómo es posible? claro. Bueno, la realidad nos alcanza. Hoy estamos discutiendo si alcanzamos a crecer el 1% Sí. y cuánto podemos rebotar para el siguiente año. En nuestros últimos escenarios, por ejemplo, nosotros tenemos un dato de un 1.7%. O sea, sí hay un efecto rebote dependiendo de varias cuestiones. 1.7 para este año. Para 2026. Ajá, Para 2026. Ok. En el caso de los criterios, lo llevan a un 2.6, lo cual todavía se ve pues con esta óptica de Exacto. enviamos una señal positiva. Claro. ¿No? Bueno, entonces, eso enmarca un poco el proceso que estamos viviendo hoy, que estamos literalmente ya casi a días de hacer el pronunciamiento de la calificación, Ujú. pero en este mismo sentido, o sea, vemos una economía y vimos a un gobierno federal que enfrentó varias cosas y que prácticamente de todas tuvo entre resultados medios y buenos. O sea, tuvimos una negociación interesantísima con nuestro primer socio comercial, Sí. que no es cualquier cosa, y que logramos medianamente salir bien parados. Logramos una consolidación fiscal, logramos obtener una métrica relativamente más acostada de endeudamiento, vimos un encadenamiento ya real entre el sector privado y el sector público que es mejor tener un plan que no tener un plan, evidentemente. Podemos criticar mucho y decir mucho, tener un programa completo del Plan México, pero, o sea, hay un encadenamiento, hay incentivos alineados. Esa parte creo que es muy positivo y que sienta buenas bases para la revisión que estamos en vías de realizar. Sí. Estamos en la última parte donde estamos cuestionando un poquito lo estructural. O sea, ¿qué es lo que viene? O sea, ¿cómo con las situaciones que vienen, con los retos de corto plazo que tendremos en 2026, le hace Pemex, le hace tipo de cambio, le hace precio y la mezcla del petróleo, que es una variable que de repente Claro, se olvidamos dispara, y se sí. nos dispara, Sí. y que puede ser de muy difícil estimación, y cómo eso lo logramos integrar dentro de una estructura de mediano y largo plazo. Entonces te diría que estamos bastante menos preocupados, es correcto. Bien. Creemos que la economía mostró esa resiliencia, esos colchones macroeconómicos que a veces presumimos de más, funcionaron, pero bueno, siguen los retos en el corto y mediano plazo. Y me agarro de eso que estás diciendo para cerrar, mi querido Ricardo. Retos. ¿Cuáles son los retos que vienen? ¿Cuáles son las oportunidades que vienen? A nivel ya más estructural, a lo mejor, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué cosas, no quiero decir que te hagan perder el sueño, pero te preocupan? ¿Y qué cosas dices, pero tenemos este camino? No lo debería confesar, me quitan el sueño, pero no debería, pero me quitan el sueño. Yo lo resumiría en 3 conceptos íntimamente ligados. El espacio fiscal, la inversión y el crecimiento. El espacio fiscal, y para que nos escuchas, me entiendan de manera sencilla, es ¿qué tantos pesos tienes efectivamente para gastar de manera libre? Por dar una proporción, porque se puede presentar de muchas maneras, Sí. algunas muy sofisticadas, más o menos de cada 6 pesos, 4 ya lo tienes obligado al pago de la deuda, presupuesto, participaciones de estados y municipios. O sea, no puedes hacer otra cosa más que efectivamente erogar esos 4 pesos. Te quedan 2. Y de esos 2, pues tienes que enfrentar un sistema de salud con grandes retos, un sistema educativo con grandes retos, una seguridad pública donde, como lo quieras vender, tenemos verdaderamente regiones cooptadas con una situación complicadísima todavía por resolver. Entonces, no son temas ni que se hayan generado ni gestado No. en el corto plazo, pero que como país las tenemos que resolver. Entonces, el espacio fiscal, en tanto no tengamos una verdadera discusión de cómo verdaderamente podemos hacer crecer ese espacio fiscal, la verdad es que se ve complicado. O sea, nos ataría en un tema de prospección a un crecimiento magro, estable, sí, sin sobresaltos, sin devaluaciones, sin grandes tragedias, pero cooptado a un crecimiento relativamente muy magro, Sí. ¿no? Ahora, dentro del espacio fiscal, la receta sencilla sería, pues subamos impuestos. Claro. ¿Qué necesito más ingresos? Muy sencillo, pagas mañana 20% más de lo que tú gustes y mandes, Sí. IVA, impuestos sobre nómina, etcétera. Pero también no se ha discutido y no ha cambiado en los últimos 15 años, por ejemplo, el tema de la formalización de la economía. Seguimos con una economía del 50% que sigue sosteniendo la base tributaria y otro 50% que no hemos logrado vender la idea de cómo entrar a una economía formal. Claro. Países inclusive latinoamericanos
que también tienen características muy similares, estoy pensando quizás como Chile, como Uruguay, ya tienen una base sustancialmente muy por arriba del 50%. Creo que hacia allá tenemos que repensar un poco el tema, ¿no? Eso es una. La inversión pública, creo que no deberíamos demostrarle a nadie que es evidentemente un tema que ayuda a crecer al país, que da empleo, que hace economía, que permite un bienestar social superior. Ahora, ¿cómo estamos viendo? La inversión que se está planteando para 2026 y un poco lo que plantean en el marco a mediano plazo es que esté alrededor del 2.5% del PIB. ¿Qué recomendarían? No me crean a mí. ¿Qué recomendarían los organismos internacionales para un país que quiere salir de esas vías de desarrollo? Un 6% del PIB. Sí, súbele, ¿no? O sea, es un 6% del PIB. Estamos lejos. Sí. Sin embargo, también la contraparte sería, pues sí, pero pues ¿qué hago? ¿Me endeudo? O sea, hay muchas variables que van de por medio, pero creo que sí tenemos que repensar que una inversión como la que tenemos ahorita, otra vez, nos condena o nos pone una cota muy difícil de brincar si no hablamos de una verdadera inversión pública productiva, pero además una inversión pública productiva muy cuidada y también muy distribuida. Y ahí nos podemos meter en qué cartera de inversión queremos, los queremos solo concentrar en 3 proyectos, lo queremos hacer a través de toda la República, lo hacemos solo, lo hacemos con el sector privado. Empiezan a venir preguntas muy interesantes, pero que definitivamente es otro de los aspectos que definitivamente tenemos que seguir discutiendo. Sí. Y finalmente el crecimiento. O sea, y ahí mi única reflexión sería es que cualquier país que aspire a salir de las condiciones de un país emergente, denominado de una manera muy general de esa manera, requiere tener tasas de crecimiento sostenidas del promedio del 3%, 3,5%, lo cual otra vez nos regresa a la discusión. Podemos tener un México sí equilibrado, sin muchos sobresaltos, relativamente a tasas bajas de crecimiento, pero eso definitivamente no nos va a permitir crecer como sociedad, tener un mayor bienestar social y apostarle a otras cosas. Esa sería mi reflexión a largo plazo. Vamos bien, no tenemos sobresaltos, podríamos decir, presumir hasta ante otras economías los buenos resultados. Sin embargo, creo que la discusión de fondo es hacia dónde queremos llevar a México. Qué increíble la manera en la que lo resumes al final. Y creo que pues son de estas grandes conversaciones, de estas grandes reflexiones que se dan desde luego todos los días en las altas esferas de la administración pública y que algunas veces hace falta que permee, ¿no? en el día a día, ¿no? O sea, ¿qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de economía quisiéramos apoyar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por llegar a esa economía, como bien dices, que finalmente tiene una parte de costos para obtener unos beneficios a largo plazo? Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, un placer. Él fue Ricardo Gallegos, director general adjunto de Análisis Económico en HR Ratings. Si les gustó este episodio, los invitamos a dar un like, a dejar una reseña y compartirlo con sus contactos y amigos. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y acercarles el mejor análisis económico y financiero. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta, con el apoyo de nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Yo soy Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Nos escuchamos en el próximo episodio. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.